Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevista con Tino. El día de hoy estamos y contamos con la presencia del señor Mauricio Mulder, conocido por todos los peruanos en nuestro país. Señores, en la política, encontrar políticos que sean leales, que sean honestos, prácticamente es difícil en estos tiempos. En el debate llevado a cabo el día domingo por Canal N y América Televisión, la señora Verónica Mendoza prácticamente admitió que Yehude Simón Munaro era un corrupto y por tal motivo había sido prácticamente apartado, expulsado de Juntos por el Perú. Luego el señor Yehude Simón se ha pronunciado y prácticamente a la señora Verónica Mendoza la ha tratado de malagradecida. ¿Qué dice el señor? Uno, que él es el fundador de Juntos por el Perú, y dos, que nunca ha sido expulsado, sino que él ha pedido una licencia. Esta señora ya nos tiene acostumbrados a mentiras. El señor Ollanta Humala también ha manifestado de que ella fue la que escribió en las agendas de Nadine Heredia, lo cual ella en reiteradas oportunidades ha negado. Incluso el excongresista del señor Abu Gataz también prácticamente ha corroborado lo que dijera el señor Ollanta Humala, de que ella efectivamente anotó en la agenda de Nadine. Y si es que anotó ahí, ella sabía y tenía perfecto conocimiento de lo que era esa pareja presidencial, es decir, unos corruptos de cabo a rabo. Y lo tenemos, por ejemplo, en el gasoducto sur. Yéndonos un poquito más atrás, ella fue congresista del 2011 al 2016, tuvo prácticamente una participación nimia, no se le conoce absolutamente nada por su labor parlamentaria, pero sí por un hecho que causó una tragedia en la ciudad de Espinar, Cusco, donde murieron 3 personas a causa de una mala información que hizo ella al alcalde de Espinar, donde le dijo que la empresa minera Estrata contaminaba la zona y eso podía ocasionar muertes. Al final eso desembocó, como le dije, en 3 muertes y decenas de heridos. Esta persona es Verónica Mendoza. Señores, tengamos en cuenta el pasado de cada persona para poder votar de manera correcta. Señor Mauricio Mulder, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. IDL, en el cual trabaja el señor Gorriti, ha tildado al señor Rafael López Aliaga de fascista. ¿A razón de qué? De que ha hecho una serie de mentiras. Hasta donde yo tengo entendido, fascista pues era Benito Mussolini, fascista era Adolfo Hitler. ¿Al señor Rafael López Aliaga por unas mentiras se le puede decir que es fascista? Mire, el término fascista, como usted bien señala, calza para quienes son seguidores de las propuestas que hizo en su momento el fascio, que es inventado en Italia a través de Mussolini y que era además socio y aliado de Hitler en Alemania. Pero después de eso, existen sin duda probablemente en Europa y en algunos lugares de América Latina como Argentina, quizá en Brasil, partidos fascistas. Pero la costumbre que tienen los comunistas es que a todo el que no es comunista o a todo el que no es amigo de ruta de ellos o a todo el que no es una persona supeditada a lo que ellos dicen, ellos lo llaman fascista. O sea, en el modelo, digamos, simplificado de la percepción política solamente existe la izquierda, que son ellos, y el resto que son fascistas. Y eso es lo que utilizan ellos como fórmula para poder salir de una palabra que también tiene una mala connotación, que es la de comunista, que ellos no quieren utilizar. Ellos se llaman progresistas, se llaman revolucionarios, se llaman izquierda democrática, etc. Nunca se autodenominan comunistas, como son en realidad. Y eso lo hacen porque saben que la palabra comunista, como la palabra fascista, ha sido, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, totalmente desprestigiada. Entonces, eso de decirle fascistas a otros es una ridícula. Sí, pues porque... Lo que hay sí son posiciones contrarias a las que ellos enarbolan. La señora Verónica Mendoza, ella, en primer lugar, ella está en un vientre de alquiler. Ella no sería absolutamente nada y ni tendría ninguna posibilidad de haber participado como candidata presidencial si no fuera porque Yehude Simón le prestó su partido político, que era el Partido Humanista, que era el partido que está inscrito, y se lo dio
para que ella le cambiara de nombre, le cambiara de colores, pusiera a los dirigentes. O sea, las trampas que siempre se hacen, tanto en los partidos de derecha como de izquierda, de comprarse vientres de alquiler, que son simplemente cascarones que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, y después ellos lo utilizan en su campaña electoral. Terminada la campaña electoral, votan nuevamente el tema, cada uno se va a su casa y se queda guardado en los archivos del Jurado Nacional de Elecciones. Todo esto por culpa justamente del propio Jurado Nacional de Elecciones, que es un desastre completo para el tema del ordenamiento de los partidos políticos de nuestro país. Y por eso es que la señora Mendoza se permite decir, lo hemos separado, lo hemos sacado. No es verdad, pues. O sea, ya no puede sacar al fundador del partido. Pues, ella es una invitada. Aparece como invitada, le dan la oportunidad de ser candidata y después, claro, le clava el puñal al que le dio el partido político, que es en este caso Yehuda Decimo. Señor Mulder, con esa lógica de IDL, prácticamente todos nuestros políticos serían mentirosos. Vizcarra, la señora Macetti, que dijo que nunca se vacunó y se había vacunado, ¿no? Porque los rasgos del fascismo son, pues, uno, el totalitarismo, es antidemocrático, son ultranacionalistas y hasta racistas, ¿no? Y en estos no hay eso, pues, ¿no? Podrán ser mentirosos, pero no fascistas. Bueno, a ver, si tratamos de estirar el concepto de fascista para alguna organización, una de las cuales que podría caer fácilmente como una organización fascista es justamente el IDL. A ver, por ejemplo, ellos no son un partido político, no están sujetos a la ley de partidos políticos, son una ONG. Reciben dinero a borbotones de fuentes extranjeras. ¿Alguien sabe cuáles son esas fuentes extranjeras? Muy pocos, ¿no? Porque ellos no dan cuenta, como tienen que hacer los partidos políticos, del dinero que reciben. Pueden recibir dinero del Chapo Guzmán y nadie se puede enterar porque lo hacen a través de una fundación o de una cuenta offshore. En segundo lugar, ellos son un grupo de presión que justamente por el dinero oscuro que tienen, se dan el lujo de disparar contra todo el mundo, insultar a todo el mundo, hacer política a partir de su concepción de las cosas, porque reciben dinero para eso. El caso de Soros, de George Soros, que es el multimillonario que los financia, es justamente a través de una fundación que él maneja que se llama la Open Society, o sea, la sociedad abierta, en la que él impulsa con su dinero, que es obtenido de la especulación en Wall Street, o sea, no es porque el tipo produzca nada, sino que es un simple especulador de dinero, y con eso lo que pretende es justamente adquirir posiciones de poder él, como multimillonario que es, utilizando todos estos objetivos de carácter político que son la creación de ONGs a nivel mundial, cuyo contenido, cuyo propósito es hostigar a los partidos políticos. Entonces, IDL... reemplazarlos como grupos de presión para impulsar que los gobiernos hagan lo que ellos quieren. Entonces, con lo que manifiesta Gorriti, IDL lo que estaría tratando de hacer es direccionar el voto del electorado peruano. Exactamente, ellos son los que van a direccionar el voto. Ellos tienen varias fórmulas. Una es la de direccionar el voto de todas maneras. Lo han hecho ya, por decir fácil, desde el año 95 han tratado de hacerlo. Y les sirvió primero con Toledo. Ellos tienen además la política de que si sale una persona que no es de su agrado, o la atacan hasta destruirla o se adaptan a ella. En el caso, por ejemplo, cuando salió Alan García, ellos apoyaron a Ollanta Humala, pero Alan García le ganó a Ollanta Humala y pasaron a la oposición. ¿Y qué cosa hicieron? Se dedicaron con el Estado a buscar cómo golpear al gobierno de García. Y primero soltaron el famoso escándalo llamado de los petroaudios, que son chiponeos que hicieron a algunas personas a través de una empresa manejada por mineros, pero pagada por estos grupos. ¿Quién fue el que salió a soltar eso? Bueno, el abogado de los caviares y del IDL, que es el señor Ugaz. Y después, cuando se dieron cuenta que el gobierno de Alan García resistía, lo que hicieron fue penetrarlo. Entonces entraron al Ministerio de Educación, tenían consultoría, se colocaban en distintos puestos, nunca los principales, sino los segundos o los terceros puestos, porque de ahí se termina mejor. Cuando Señor Mulder, sí. Para ellos fue el paraíso, porque con Ollanta Humala toditos los miembros de todas esas organizaciones, la IPIS, todas esas organizaciones que ellos han creado,
entraron como consultores del Estado y, por supuesto, sus bolsillos se llenaron. Yeah. Cuando entra PPK, con esto termino esta pregunta, cuando entra PPK los deja todito, porque hace un pacto con Humala. Humala en la segunda vuelta lo ayuda a Pedro Pablo Kuczynski. Y él en agradecimiento mantiene a todo el ejército de troles y de funcionarios y de gente que no hace nada pero que cobra por el Estado a través del Ministerio de Educación que la cabeza del Saavedra. Y por eso se generó una situación de conflicto. Sí, señor Mulder, queremos saber su opinión respecto del debate organizado por Canal N y América Televisión, que se fue propalado el día domingo, ¿no? En el cual participaron solamente 5 candidatos, no participó el señor Rafael López Aliaga. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo entiendo las razones por las cuales López Aliaga no acudió, porque se trata de un canal mermelero, pero no hay que desaprovechar ninguna oportunidad para poder decir las cosas, y creo que eso fue un error de su parte. El silencio no es mejor que las palabras dichas en un ambiente hostil. En segundo lugar, ese debate organizado por el Canal 4 es un evento comercial. Ellos han organizado ese debate y han escogido a los candidatos para poder tener un programa que simplemente les dé rating. Por eso es que escogen a los que llevan y hacen lo que les da la gana. No está organizado como un evento como el que, por ejemplo, tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones, en donde tienen que estar todos los candidatos y en donde además debe haber igualdad de intervenciones. Esto ha sido un show montado por el Canal 4, que es un canal comercial que vive de la mermelada del Estado y que viendo va a ser otro para la siguiente semana y que está buscando reemplazar al Jurado Nacional de Elecciones. Por eso es que se hacían preguntas que eran francamente tonterías, ¿no? ¿Qué curso me ha gustado a usted en el colegio? Ese tipo de cosas que son francamente ridículas y que pertenecen al mundo de la farándula y no al mundo de la sociedad. Pero sí hubieron propuestas también de parte de los candidatos, ¿no? De la señora Verónica Mendoza, la señora Keiko Fujimori, el señor Urresti, el señor Forsyth y el señor, pues, representante de Acción Popular, ¿no? Johnny Lescano. Por ejemplo, Johnny Lescano dijo, frente al problema sanitario, que lo que ellos iban a hacer era que se liberen las patentes para fabricar las vacunas acá en el Perú. ¿Eso es viable? A ver, que se liberen las patentes. O sea, lo que él quiere es que la Organización Mundial del Comercio obligue a una empresa que ha inventado una patente a que simplemente la regale. Eso suena bien bonito. Digamos que haciendo un esfuerzo se puede lograr, pero creo que eso demoraría por lo menos unos 5 años. No es tan fácil. Y hasta ahí. Los gastos que hacen estas entidades y estos países para poder conseguir una vacuna a un tiempo récord, como lo han hecho, no lo pueden hacer los países desarrollados. Entonces ellos necesitan recuperar su inversión, así es como funciona. Entonces ellos venden ese tema. Y es claro de que los que tienen que comprar son los gobiernos. Es increíble que Johnny Lescano siempre ha dicho tonterías en el Congreso, toda su vida. Yo recuerdo que una vez dijo que no había que instalar antenas de televisión, ni antenas de radio, ni antenas de internet, porque daba tumores en la cabeza. Eso fue un fake news que él propagó, pero de una manera absolutamente convencido de eso, señalando que había que romper las antenas que existían, había que derribarlas. O sea, quería que volviéramos a la época de la carreta, y el pobre diablo lo decía con su celular en la mano. O sea, ese celular que puedas hablar con quien quieras, justamente porque hay antenas, pues. Y dijo incluso en ese debate una soberana estupidez. Dijo que iba a comprar un satélite. O sea, ya no contentos con el satélite que ya tenemos, que es el Intersat, que es un satélite que sirve para todo lo que el país necesita y sin necesidad de tener un satélite propio, que es costosísimo tenerlo, simplemente tú le pides, oiga, yo necesito una fotografía en infrarrojo del Valle del Mantaro, por ejemplo, y te lo dan porque te compran. Él dice que la red dorsal de la fibra óptica la va a conectar al satélite. O sea, la verdad es que eso es lo más ridículo que hay. Un satélite puede sin duda alguna facilitar la telecomunicación. Usted necesita aquí una planta y una estación donde existe un plato enorme que reciba
digamos, comunicación y esa fuerza, y eso conectarlo a la fibra óptica. Pero él llegó a decir que la fibra óptica la iba a conectar al satélite, o sea, como que tuviera que subir un cable hasta el cielo para que pueda conectar a un satélite a un cable, porque la fibra óptica va a ser un cable. Entonces, sí. Señor Mauricio Mulder. Y eso, la verdad, que nadie se lo cree. Sí, señor Mauricio Mulder. El señor Lescano también acaba de hacer otra propuesta, ¿no? Traer el Huáscar al Perú. ¿Cómo es posible que una persona como Johnny Lescano, que hace este tipo de propuestas, esté arriba en la intención de votos, de acuerdo a las encuestadoras? Porque las encuestadoras son parte de todo el tinglado vizcarrista y de todo el tinglado golpista que hay en nuestro país. Ellos empiezan a hacer encuestas cuando nadie todavía ha tomado decisiones, ni siquiera sabe quiénes son los candidatos, y ponen a los candidatos, este tiene 3, este tiene 2, este tiene 1, 1, 1, 1, y entonces la gente va diciendo, ya, por lo menos el que va primero y el que va segundo, esos son. Y van semana a semana jugando con esas cifras, y los periódicos se encargan de hacer el escándalo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, en el caso del Lescano tenía 4 y después en otra encuesta aparece con 6. El margen de error es 4.2, o sea que podría haber salido hasta con 9 si querían, o en vez de 4 con 0. Pero ellos lo ponen como si tuvieran un crecimiento. ¿Qué hacen los periódicos? Se dispara el Lescano, crece no sé cuánto, se hunde Menganito. Entonces, esos titulares que son los que lee la gente, los lleva a descartar a sus propios candidatos que no están mencionados y a que se vote por 2 o por 3. Hablando todos de... quieren manejar ahora para que la votación sea entre Lescano y López Aliaga. Sí, hablando de comunicación entre izquierda y derecha, en la que ellos están seguros que van a dar. Sí, hablando de descarte de candidatos, se decía pues que el candidato del vizcarrismo era el señor Forsyth y también Julio Guzmán. En razón de que Forsyth está en caída libre y el señor Guzmán no levanta, pareciera que hubiesen llegado a un acuerdo con el señor Lescano y este sería el nuevo candidato del vizcarrismo. ¿Eso es cierto? Por supuesto. En realidad el vizcarrismo tiene varios candidatos, porque hay mucha gente que se sube a ese carro creyendo de que pueden convertirse en los favoritos. Vizcarra fue aplaudido, apoyado y ardorosamente impulsado, que también por Johnny Lescano, que pedía la disolución del Congreso permanentemente. Y jamás lo ha criticado, como tampoco criticó en su momento a Toledo. Él ha convivido con la corrupción de Toledo y ha convivido con la corrupción de PPK y la corrupción de Vizcarra. Y eso para mí queda absolutamente claro. Ellos tienen varios candidatos. Están jugando a manejar las cosas como quieren. Y por eso es que nosotros hemos denunciado de que este proceso electoral es un fraude. Ya está todo montado, ya el ganador ya lo tienen ellos establecido. Está entre el que pueda tener mayor desempeño en las últimas 2 semanas, que serían entre Urresti, Forsyth, Lescano, Verónica Mendoza o Guzmán, aunque Guzmán parece que ya se hundió definitivamente. Entre ellos, cualquiera de ellos para ellos es igual, y cualquiera de ellos va a proteger a Vizcarra, va a proteger a la Graña Miro Quesada, va a proteger al Club de la Constitución, va a proteger a todos los corruptos que han estado con Odebrecht. Todos ellos han aplaudido, por ejemplo, que a Odebrecht se le dé 524 millones de soles por el tema de la central de Chacya. Todos ellos han aplaudido que Vizcarra cambiara al Ministerio Público, que cambiara al presidente del Poder Judicial y pusiera a la hermana de su ministra, la señora Barrios, que impidiera la renovación del Tribunal Constitucional, que 6 de sus 7 miembros ya vencieron sus 5 años y siguen bien sentados ahí cobrando el sueldo del Estado, y que nadie dice nada porque votan a favor del vizcarrismo. Entonces, todo eso lleva a un fraude. Y lo que pasa es que cuando el fraude comienza es cuando justamente sacan al APRA del proceso electoral. Los apristas somos siempre las primeras víctimas de todo golpe continuo que se hace en el país. Cada vez que se necesitaba hacer un golpe de Estado, como el que hizo Odría, como el que hizo Velasco, como el que hizo Sánchez Cerro, lo primero que hacían era cerrar los locales del partido y meter presos a los partidos. Ahora lo que hay es el señor Salas Arenas, que es un tinterillo con el que manejan ellos el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, es sacarnos a nosotros de carrera para emparejar la cancha y que no podamos decir esto que estoy diciendo yo ahora en plena campaña. Señor Mauricio, ¿qué es lo que ha pasado con nuestro país? Tenemos un sistema
prácticamente endeble, de manera tal que un sujeto sin partido político como era Martín Vizcarra ha logrado controlar las instituciones de nuestro país, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y parece que también el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Tan frágil es nuestro sistema? Pero además está manejado por mafia, porque todo esto son simplemente mafias. Yo no puedo creer, por ejemplo, que en el caso del señor Forsyth, que usted ha mencionado, tenga un respaldo alto. Cuando, a ver, ¿qué cosa ha hecho cuando fue alcalde? Le robaba, literalmente, le robaba a los ambulantes sus pequeñas pertenencias, les pegaba, les metía bala, los denunciaba para que fueran llevados presos, y el serenazgo de la Victoria se dedicaba solamente a golpear y a robar. ¿Cómo esas personas que han sido violentadas por el alcalde Forsyth van a aplaudir a Forsyth para presidente? Eso es más ridículo. ¿Y quién es esta? Nadie puede creer que los peruanos sean masoquistas de votar por quien los roba, por quien les pega, por quien les mata. Y eso, sin duda, lo que ocurre aquí es que todo esto está montado justamente para dulcificar a sus candidatos y maleficar a sus rivales. Entonces, lo que usted nos manifiesta prácticamente que estos que nos gobiernan son como una especie de marionetas y detrás de ellos hay una especie de mafias. ¿Y quiénes integrarían esas mafias? A ver, el Perú está gobernado por una mafia. Esa mafia tiene varios espacios, pero en primer lugar, la mafia está dirigida por el conjunto, el conglomerado de medios encabezados por el Día del Comercio y por el Día de la República. Ellos son los que imponen en el cerebro de las personas las cosas que hay que decir. En segundo lugar, esa mafia está integrada por el Club de la Construcción, que claro, se ha partido porque están en procesos penales, pero el punto focal y central es Graña y Montero, que ya no existe, le cambian de nombre, pero Graña y Montero es la que maneja los hilos del poder. ¿Dónde está el señor Graña? Miro que está en este momento. ¿Está en Chayapalca? ¿Está en Yurigancho? ¿Está en Sarita Colonia? No, está paseando por la Gran Vía en España. Y por supuesto, esas cosas no salen en los periódicos. Esa mafia controla el Poder Judicial, controla el Ministerio Público, controla el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, controla la OMPE. Por ejemplo, la OMPE está en un proceso de investigación por la manera en la que el señor Tabata y el señor Luna manejaban a todos los funcionarios que estaban puestos ahí. Y los mismos funcionarios que pusieron a esta persona siguen ahí trabajando. Y son los que van a contar los votos. Entonces, no nos hagamos aquí los inocentes. Esto es un fraude. Ellos ya saben a quién van a poner. Y todo es para seguir manteniendo al viceratismo en el poder. ¿Cómo es posible que el Jurado Nacional de Elecciones, hablando de la prensa mermelera, sí, hablando de la prensa mermelera, el Jurado Nacional de Elecciones permita que el señor Vizcarra sea candidato? ¿Qué más? Y encima que la fiscal de la Nación, sabiendo de que este sujeto, este pobre diablo miserable, se haya vacunado en secreto, él, su mujer y su hermano, ni siquiera le está abriendo un proceso de investigación. Eso es, y el Congreso está durmiendo los sueños, el sueño de los justos, su destitución y su inhabilitación. Entonces, por eso digo yo, sí, no se cumple la ley y la Constitución. Señor Mulder, precisamente respecto a esa prensa mermelera, hay una ley que le llamaban la ley Mulder, pero el Tribunal Constitucional se la tiró. Con eso lo que se buscaba era pues regular, ¿no?, la publicidad estatal. Efectivamente, lo que se buscaba era que la publicidad estatal fuese solamente para temas medulares, fundamentales, desastres nacionales o situaciones de guerra, o incluso se permitió también como excepción la información electoral. Pero el Tribunal Constitucional, con el voto solitario de la señora Ledesma, que fue la única que votó a favor de la ley, todos los demás dijeron que no, que los periódicos tienen un derecho, y que ese derecho es recibir plata del Estado. Entonces, qué fácil, ¿no? Yo digo, el programa suyo que usted tiene de la verdad de las noticias, o cualquier persona, un bodeguero, un vendedor de repuestos, etcétera, puede decir: oiga, señor Estado, mire, yo no puedo vender más que el 10% de mis cosas, pero lo que yo hago es infundamental, porque si yo
no arreglo los carros se quedan en el camino. Así que usted me va a tener que dar el 30%, el 40%, cómpreme de las cosas que estoy vendiendo. Eso es lo mismo que hace el Estado, lo que hacen los periódicos. Yo no tengo plata, es carísimo imprimir periódicos, sale muy caro también la televisión, etcétera. Pero papá Estado me tiene que dar propaganda porque supuestamente solamente se puede comunicar con el Estado, con los ciudadanos, a través de mi medio de comunicación. Eso es lo que ellos han logrado. Entonces, el Canal 4, La República, El Comercio, el Canal 2, son simplemente sordinas del gobierno de turno, porque el gobierno les paga para que hablen lo que ellos Entonces, por eso usted tiene que haya periodistas tan desvergonzadas, como la señora Mónica Delta. La señora Mónica Delta, que era la chochera del señor Schultz en el Panamericana de Televisión que había tomado Montesinos, o la señora Rosa María Palacios, que trabajaba para Hurtado Miller en la época de Fujimori. Todos ellos, por favor, que han sido gente chupamedias de Fujimori cuando Fujimori era dictador, ahora se hacen las vírgenes ultrajadas, ¿no? ¿Y por qué? Porque siguen recibiendo plata del Estado. Eso no señor Mulder, lo de la prensa, el control de la prensa lo vimos también en el régimen de Fujimori, ¿no? Cuando hacía dupla con Vladimiro Montesinos, en los cuales los dueños de los medios de comunicación pasaban por la salita del zinc y se llevaban fajos de dólares. Ahora ya no se hace esa modalidad, sino a través de la publicidad estatal se controla a la prensa. Y yo me pregunto, ¿y tan fácil es hacer estas cosas? ¿No hay forma de evitarlo? Bueno, es muy fácil. Es muy fácil porque la gente no reacciona. Es muy fácil porque tienen el poder de introducirse en la mente de los ciudadanos. Cuando yo propuse la ley Mulder para impedir esto, bueno, yo era el único, algunos que otros que apoyaban, y logré convencer a la mayoría de parlamentarios, pero obviamente toda la prensa, pues, o sea, me insultaron, me agredieron, me decían perro, o sea, todo tipo de agresiones. ¿Por qué? Porque estaban sintiendo de que se les estaba cayendo su mermelada. Ahora viven, como la ley se la bajaron, tuvieron 4 meses en la que la ley fue vigente y casi todos se vinieron a la quiebra. El Día del Comercio está en quiebra. Está en quiebra. ¿Quién compra el comercio? Hágame el favor. Ellos decían, no, nosotros llegamos a todas partes. Nunca he visto que se vende el comercio en provincia. Nunca he visto. Y en Lima tienen un pequeño grupo nada más de suscriptores. Lo que ellos venden es la publicidad a través de su periódico. Y encima querían que el Estado fuera el primer anunciante. Y ahí están las cifras, más de 2.000 millones de soles que podrían haber sido hospitales, camas UCI, plantas de oxígeno, etcétera, se han ido en propaganda para que toda esta gentuza viva alrededor del dinero del Estado. Señor Mauricio Mulder, usted se refirió también al señor Vizcarra, ¿no? Como lo peor. Ese ha sido un gobierno sumamente nefasto. Pero me parece que también es responsabilidad del fujimorismo de que Vizcarra llegara pues a la presidencia del Perú. Estaba empeñado en vacar al señor PPK y finalmente él se vio entre la espada y la pared cuando aparecieron los Mamani videos y tuvo que renunciar. Bueno, yo considero que la caída de Pedro Pablo Kuczynski era inevitable, pero hay que recordar que quien dio a conocer los detalles de cómo Kuczynski cobraba dinero de Odebrecht fue la propia empresa Odebrecht, que señaló que Kuczynski, a través de su empresa West Capital, tenía un contrato permanente con ellos. Pero, ¿qué cosa podíamos hacer? No entiendo a veces con aquellos que dicen, mejor no se hubiese hecho. Perdón, pero si tú ves que el presidente de tu país, siendo presidente, sigues cobrando dinero de una empresa corrupta, ¿qué dices? ¿Me miras al techo y no pasa nada? No, yo creo que no quedaba otra. Kuczynski tenía el contrato vigente todavía, siendo presidente, todavía le caía plata de Odebrecht. Y por supuesto, ese contrato lo obtuvo de cuando fue ministro. Siendo ministro de Toledo, fue que se amarró con Odebrecht y desde la época de Toledo hasta el día de hoy seguía cobrando. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo perdonábamos. Yo no creo en eso. Yo creo que las cosas tienen que ser claras
Y las consecuencias, obviamente, uno no las puede saber. Entró Vizcarra, y yo recuerdo que hubo una reunión en Palacio de Gobierno con todos los voceros de las bancadas en las que yo estuve presente, y que, bueno, el primer compromiso fue respetar la Constitución. Yo recuerdo que Víctor Andrés García Belaúnde, le preguntó: ¿usted va a cerrar el Congreso? No, dijo, de ninguna manera, yo no voy a tener con usted. Pobre diablo, ya estaba él manejando sus hilos para copar el poder, pero no porque no se entendiera con el Congreso. Porque al final el Congreso votó la no reelección de los parlamentarios, el Congreso le votó su reforma política. O sea, la verdad que al final casi se aceptó todo. ¿Cuál era la razón por la cual hizo el golpe de Estado del 30 de septiembre del año 19? La impunidad, que eso es lo que no sabíamos. Él ha hecho todo esto no porque el Congreso lo hostigara, el Congreso le ha dado facultades extraordinarias durante 90 días. Él pudo hasta modificar la Constitución, por favor. Eso la gente no se acuerda, la gente habla pavadas porque repite lo que dicen otros. Pero el Congreso sí le dio la colaboración. No, a él no le interesaba eso, a él le interesaba el control del Poder Judicial, el control del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía 49 casos, él sabía que había pagado al consorcio que iba a ver lo del hospital de Moquegua, 143 armadas de 2 o 3 millones de soles cada una, el último día de su gestión, el 31 de diciembre, lo cual es una aberración, es como para fusilarlo. Señor Pero Mauricio él Mulder, sabía sí. que había cometido ese delito, pues. Entonces, Señor Mauricio Mulder. su objetivo no era otra cosa, su único objetivo era controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso. Para eso hizo el golpe. Sí, hemos visto que el señor Martín Vizcarra enfrentaba a la justicia por un pedido de prisión preventiva formulado por Germán Juárez Atoche, el fiscal. La señora Keiko Fujimori, por menos cosas, se fue presa 3 veces. Sin embargo, este señor no le dieron solamente comparecencia restringida. Y la señora que está viendo su caso precisamente fue la que olió y sacramentó ese convenio con Odebrecht, la señora Álvarez, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que este señor ya no siga gozando de impunidad y sea sometido, pues, a un proceso judicial con las debidas garantías, pero independiente, autónomo? Bueno, el ejemplo que usted pone es justamente el que explica por qué razón Vizcarra hizo el golpe de Estado del 30 de septiembre. Para que le pasara esto, para que cuando sus casos se tuvieran que ver, los jueces y fiscales fueran completamente adictos a él. En el caso de Juárez Atoche, se demoró bastante. Felizmente, Juárez Atoche tuvo un arresto de individualidad y formuló una medida restrictiva. Debió haber pedido 36 años, meses de prisión, como hicieron con otros. O, en su caso, debieron haberlo detenido directamente. A ver, en el caso de Alan García salió una información de que había cobrado por una conferencia en Brasil. Una información que él la había dado a conocer el año 2012. La había dado a conocer él públicamente en el año 2012. ¿Y acaso le dieron oportunidad, como ha tenido Vizcarra, de tener su abogado ante una jueza para que discutiera si le detienen o no? Ni siquiera tuvo esa oportunidad, simplemente se metieron a su casa con un patadón y la cuestión era llevárselo a como de lugar enmarrocado, directo. Ahí no había ni siquiera la oportunidad de decir: mire, voy a pedir que pase a régimen de prisión, y entonces, señor juez, le solicito a usted, y entre el fiscal y el abogado se ponen a discutir durante 3 días para ver si lo meten preso o no. No, a la casa de Alan García se metieron de frente. ¿Y se metió quién? La DIRIAC, que no tenía nada que ver con ese tema, y no la Policía Judicial, y todo en secreto, manejado por el juez Sánchez Balbuena, que en su requerimiento repite 17 veces, el señor Sánchez Balbuena, la palabra IDL reportero. 17 veces su única fuente. O sea, esos juezuchos de cuarta, como el señor Sánchez Balbuena, son los que demuestran que en nuestro país hay dictadura, porque para otros sí hay, a ver, tu abogado tiene uso de la palabra y durante todo un día debaten, y la jueza termina votando por lo que dice Vizcarra. Yo puse un tuit y dije: les apuesto a todos los que quieran que de ninguna manera esa jueza va a aceptar lo que está pidiendo el señor Juárez Atoche. Y dicho eso, así va a ser siempre, porque ellos controlan todo esto. Entonces,
en lo que es el vacunagate no vamos a encontrar justicia, porque la fiscal precisamente lo ha eximido al señor Germán Málaga y solamente lo ha puesto como testigo, ¿no? Cuando él era el jefe, él sabe quiénes son los que se han vacunado. ¿Y qué es lo que dice? Que él no se podía resistir a una orden de presidente. Y eso pues es mentira, ¿no? Porque todos tenemos el derecho de no acatar una orden pues que no está arreglada a ley, incluso hasta en la Policía Nacional y en los militares, ¿no? Por más que haya ese don de mando, pueden negarse ellos a una orden arbitraria, injusta y que no está de acuerdo al derecho, ¿no? Por supuesto, además no había ninguna relación jerárquica entre Vizcarra y Málaga. Málaga es un profesor de la Universidad Cayetano, que es una universidad privada, y Vizcarra es el jefe de Estado. Puede mandar a su secretaria, Karen Novoa, puede mandar a eso, pero no puede mandar a un particular. Así que eso también es una prueba de cómo estamos viviendo en una dictadura, donde las leyes son solamente para los enemigos. A los enemigos se les permite absolutamente, a los amigos, todo. Vizcarra es el que controla los hilos del poder. Y lo que está buscando en ser parlamentario es simplemente hacer que el Parlamento lo cubra con la inmunidad. Todo esto, lo repito, desde el 30 de septiembre, incluso desde antes, desde marzo del año 18, en que usted asume la presidencia de la República, todo lo hace simplemente por evadir la enorme cantidad de delitos que ha cometido. Eso a mí no me queda en la menor duda. Sí, señor Mauricio Mulder. Mulder. Ladrón, asesino, criminal, ratero, que estuvo de presidente y que controla los poderes del Estado y los medios de comunicación como le da. Ya. Señor Mulder, frente a estos problemas de corrupción y de abuso de poder, la izquierda, pues para todo llega a una posición simplista. Dice, eso se resuelve con una nueva constitución. El problema de desempleo con una nueva constitución. Corrupción con una nueva constitución. Falta de inversión, nueva constitución. O sea, todo es con la constitución. ¿Tan fácil es resolver los problemas de nuestro Perú desde el punto de vista de la izquierda con una nueva constitución? Y eso que hemos tenido 12, ¿no? Y no somos una potencia mundial. Perdón, incluso yo diría que es más el número, porque hay 4 constituciones que se redactaron y se aprobaron, pero no entraron nunca en vigencia. O sea que en realidad tenemos 16. Y estamos llegando al bicentenario y todavía no tenemos una constitución que supuestamente debió haber sido la que se sancionó en 1822 y ha debido durar hasta ahora. Ese es un país serio, ¿no? Los comunistas inventan el tema de la constituyente para seguir engañando a la gente. ¿En qué cosa es lo que en realidad ellos buscan? Ellos buscan que con el cuento de una nueva constitución se convoque a una asamblea constituyente, porque ¿quién hace la nueva constitución? La tiene que hacer una asamblea constituyente. La asamblea constituyente fue el plan que hizo Hugo Chávez en Venezuela para tirarse al Congreso, porque una vez que se instala una asamblea constituyente, esa está por encima del Congreso. Como es constituyente, puede convertir en leyes constitucionales cualquier ley que se les ocurra. Y entonces lo que ellos quieren es que haya una elección, un congreso, etcétera, y después que haya una asamblea constituyente que ellos van a copar. La asamblea constituyente, una vez que la copen, significa el poder total, está por encima del presidente de la República y de todos los poderes del Estado. Entonces, la vía de alcanzar el poder revolucionariamente, como buscan los comunistas, es más fácil a través de una asamblea constituyente que a través de la lucha armada. Y como son cobardes y no tienen capacidad de hacer la lucha armada, la hacen a través del cuento de la asamblea constituyente. Ese es todo el trama que tiene Verónica Mendoza por orden de Maduro y de Hugo Chávez, de quien recibió dinero en forma totalmente probada. La concepción marxista divide la sociedad en superestructura y estructura. En la estructura estaría pues el modo de producción, vale decir el modelo económico, ¿no? Y ellos siempre cuando hablan dicen, vamos a cambiar las estructuras del país. En realidad lo que quieren es tirarse abajo el modelo económico. No lo dicen de esa manera, pero uno, si lee un poquito lo que es el marxismo, uno se da cuenta que es lo que ellos quieren, ¿no? ¿Por qué no quieren este modelo económico y quieren otro modelo? Lo que los comunistas quieren, y lo han querido siempre, no es tal modelo o tal otro modelo. Lo que ellos quieren es el poder. La frase más clara es la que Mao determinó en su lucha. Salvo el poder, todo es ilusión. Eso lo decía Sendero Luminoso, pero es una frase de Mao. Ellos quieren simplemente el poder. Entonces, ¿cómo es que ellos consideran que pueden tener el poder?
tomando el control de una sociedad hay que empobrecerla. No la pueden enriquecer, la tienen que empobrecer, la tienen que llevar al hambre. Es por eso que se oponen a los proyectos mineros. Una persona hambrienta, solamente una persona puede asumir la esperanza de un paraíso para mañana que los comunistas le ofrecen. Ellos hambrean a la gente y después vienen y le dicen, pero si votas por mí, si me mantienes a mí, si me apoyas a mí, yo te voy a dar de comer. Y entonces, efectivamente, van y le dan de comer 4 mendrugos de pan. El hambriento, ¿qué va a decir? Este desgraciado me hambrea y me da 4 mendrugos. No, lo que dice el hambriento es tengo hambre y este me está dando de comer. Es bueno, porque me da de comer. Lo que no sabe pensar es que está muriéndose de hambre justamente porque él mismo, el que le está dando los mendrugos de pan, no le da de comer. Así ha funcionado el comunismo siempre. Entonces ellos generan sociedades y fidelidades, como en Venezuela, por ejemplo. Todo el mundo se muere de hambre, pero los que están con el gobierno, los que apoyan al régimen, son los que comen el plan de las arepas y se le agradecen al gobierno todavía por eso. Entonces cuando la señora... Por las miserias sí. que se dan. Esa es la fórmula. Lo que ellos buscan es eso. Entonces, cuando la señora Verónica Mendoza no a tía María, en realidad no es que no esté de acuerdo, sino que el problema está de que ellos lo que quieren es hambrear el Perú, y lo otro es decir, defiendo la agricultura, defiendo el agua, solamente es un pretexto, porque el fin es eso, como usted dice, ¿no? Hambrear al pueblo para tirarse este tipo de sociedad. Exactamente, o sea, ellos necesitan, mira, si en alguna sociedad ellos ven que hay un pobre que por su esfuerzo logra pasar a ser hombre de clase media, tiene su pequeña bodega, vende bien, compra cosas, se innova, etcétera, y progresa, y sus hijos van a buen colegio, etcétera, para ellos eso es letal, porque es la demostración de que el capitalismo sí enriquece a las personas. Entonces ellos no pueden permitirse que una inversión capitalista le dé a una persona educación, trabajo y bienes, porque entonces es la prueba de que el comunismo no es necesario, pues. Ellos necesitan demostrar que el capitalismo es un desastre y la única manera de hacerlo es destruyendo las empresas para que la gente crea que el comunismo es una salida. Es al revés. Sí. Señor Mauricio Mulder, el tiempo nos ganó, estamos muy agradecidos con su participación, lo vamos a volver a convocar. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos estado con Mauricio Mulder, ex congresista de la República, con quien hemos analizado prácticamente la situación actual de nuestro país, el proceso electoral y la corrupción que viene imperando en nuestro país y es impune, es decir, no hay quien castigue la corrupción en nuestro país. Compartan este video, hagan llegar las sugerencias. Señores, gracias.